¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Dos fenómenos que afectan de manera importante a nuestro país son de un lado la migración y del otro lado las remesas. La migración porque buena parte de nuestra población se encuentra en primera, segunda o tercera generación fuera de nuestras fronteras. Y las remesas porque el dinero que envían esas poblaciones hoy representa un ingreso fundamental, sobre todo para las poblaciones más pobres del país. Sin embargo, estos fenómenos se están moviendo. La migración de mexicanos a Estados Unidos, más o menos desde el 2008, se estancó. Digamos, no hay más migrantes de los que regresan a nuestro país. Y en ese sentido rondan los 12 millones de mexicanos desde entonces en primera generación viviendo en Estados Unidos. Sin embargo, mientras esto ocurre, las remesas no han dejado de crecer. Decía el presidente López Obrador recientemente que este va a ser el año con mayor remesas en la historia. Probablemente se equivoca. El año próximo, 2020, o quizás hasta 2021, esta tendencia se va a mantener. ¿Por qué la migración se detiene y del otro lado las remesas crecen? Ese es uno de los temas que vamos a hablar esta noche con estos dos asuntos, migración y remesas. Comenzamos. Lo decía hace un momento, dos temas vinculadísimos, migración y remesas, y hablaré hoy con quienes han venido observando este asunto desde sus distintos balcones y también de un documento, el Anuario de Migración y Remesas México, que trae enorme cantidad de datos particularmente interesantes y bueno, quienes nos acompañan son también artífices de este documento. Como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que ustedes mismos se presenten. Comenzamos con Rodrigo Jiménez Uribe, bienvenido. ¿Quién eres, Rodrigo? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Rodrigo Jiménez Uribe, soy director general de Planeación en Población y Desarrollo del Consejo Nacional de Población. CONAPO. De CONAPO, coloquialmente como CONAPO. Me toca directamente llevar el tema de migración internacional y me parece un tema sumamente relevante por la coyuntura que estamos viviendo. Prácticamente estamos en el siglo de las migraciones. Es decir, el 21. Sí. Será el siglo de las migraciones. Ahora nos Sí. quiere decir eso. Le doy la bienvenida también a Juan José Ling. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias. Yo soy economista senior en BBVA Research y Fundación BBVA. Y bueno, estoy aquí porque pues, yo creo que me ha tocado estar en todos los anuarios. Ya son 7 años que hacemos esta publicación. Y la verdad, estamos muy orgullosos de hacerlo en conjunto con el Consejo Nacional de Población. ¿Por qué un banco como BBVA se interesaría en el tema migratorio? Bueno, BBVA transfiere gran parte de las remesas a través de una filial de Estados Unidos a México. Entonces, por eso se decidió entrar en el tema de migración. Y también Fundación BBVA otorga muchas becas a estudiantes, particularmente en municipios originarios de migrantes, pero actualmente en todos los municipios ya creció el programa y además da becas a nivel secundaria, preparatoria, en universidad también estamos dando becas. Sigue siendo un negocio relevante el de las remesas para los bancos. Es un monto muy importante, no nada más para BBVA, sino para todo el mundo. Si sumamos todas las remesas que hay en el mundo, cerca de 750,000 millones de dólares, eso equivale al Producto Interno Bruto como de países como Arabia Saudita. Pero si lo ponemos en contexto, esas remesas humanas de todo el mundo serían la 19ª economía del mundo. ¿Qué cosa? Así de grande es. José, muchas gracias por estar acá. Vamos a aprovechar mucho las reflexiones. Y tengo también a Janet Moreno. Bienvenida, Janet. Muchas gracias. Abogada en migración, titular del despacho Moreno Law en Boston, encargada de representar a migrantes en defensa de deportación. Represento a personas no solamente de México, sino de otros países del mundo y me interesa muchísimo el tema porque es lo que hago día a día y soy mexicana, también emigré a Estados Unidos, entonces es mi tema principal. Janet, bienvenida. Muchísimas gracias.
Y le doy la bienvenida también a Eunice Rendón. Pues hola, yo soy Eunice Rendón, soy experta en seguridad y migración y justamente también represento a Chicanos por la Causa aquí en México y a Agenda Migrante. Y bueno, yo me he dedicado a esto y a la prevención del delito prácticamente toda mi carrera y creo que lo hago porque me apasiona el trabajar con la gente. Creo que en la migración hay factores también de oportunidad muy importante, que cada historia de las personas que tocamos cuando trabajamos en estas organizaciones, me ha tocado trabajar también desde el gobierno muchas veces en estos temas. A mí lo que me apasiona es cómo podemos traducir eso en oportunidades, cómo lograr que cada historia de las personas nos sirva para generar política pública. Entonces, prácticamente, pues por eso es que estoy metida en este tema y me parece muy importante que podamos generar las acciones y políticas a la medida y con la empatía necesaria. Las dos palabras de este programa son migración y remesas, pero tengo que decir que mientras una baja, la otra sube. Y no alcanza uno a entender qué está pasando. Es decir, vemos que la migración de mexicanos, no diría lo mismo de centroamericanos, de mexicanos y mexicanas a los Estados Unidos, pues realmente se desploma. Quizá, y ahorita me explicarán, por una curva demográfica, quizá porque ya no lo necesitamos, quizá porque nos han dado el portazo, me explicarán. Necesito saberlo. Y del otro lado, mientras esto está ocurriendo, las remesas suben y suben y suben, y el presidente López Obrador decía que este año va a ser, o sea, romper techo histórico, pero alguien dice que no, el año que es el techo mayor. Necesito también entender ese fenómeno. Entonces, déjenme irme por partes. Ya veo a Juan José con ganas de responderme. ¿Qué pasó con la migración mexicana? ¿Por qué se detuvo? Bueno, solo para poner un contexto, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero en el periodo de 95 a 2007, la migración mexicana creció de cerca de 5 millones a llegar a casi 12 millones. Hubo años en el que la migración neta aumentó casi 800,000 personas en un solo año. O sea, es un monto increíble. Pero algo pasó en 2007, 2008, que se frenó la migración. Sabemos que se debió a la crisis económica en Estados Unidos. Pero en 2009, 2010, gran parte de los volúmenes de migración de centroamericanos, asiáticos y europeos ya se había recuperado. Pero la migración mexicana no se había recuperado. Y hasta 2017... es decir, casi 10 años, la migración mexicana a Estados Unidos, el volumen, ha estado estancado en cerca de 11.5, 12 millones de migrantes mexicanos. Solamente en los últimos 2 años hemos visto un poquito más de migrantes mexicanos, 200,000, 100,000 más. Estamos viendo que a lo mejor ya está creciendo el volumen de migrantes mexicanos, pero no sabemos si ya acabó lo que le llaman el periodo de migración neta cero de mexicanos. A ver, digo, especulo, ¿eh? Las crisis económicas son una razón. 94 y la crisis de esa generación, que por cierto es la mía, y muchos de los que se fueron tienen mi edad, ¿no? Se desata en ese momento. Y luego la crisis del 2008, la de los commodities, que vuelve poco atractiva, sobre todo para ciertos sectores de migrantes, la economía estadounidense, los manda de vuelta o se detiene. ¿Hay alguna otra variable? O sea, aparte de estas dos crisis que pareciera ser una parte de la explicación. Pues la deportación, ¿no? Sí. También. Yo creo que también, o sea, es por un lado el tema de las crisis, pero también esto de la tasa cero que mencionaban tiene mucho que ver con los migrantes retornados. Sí hay algunos retornados por el tema económico y la falta de oportunidades que a lo mejor en cierto momento encontraron allá o por algunas otras razones. Incluso hay algunas encuestas del INEGI que preguntan por el motivo de regreso, por terminar estudios, para reunificación familiar de este lado, etcétera, pero también creo que gran parte se debe a las deportaciones. De hecho, el presidente Obama se le llamaba el deportador en jefe, nos regresó pues a más de 3 millones de mexicanos y bueno, seguimos con esa tendencia, es decir, sí ha disminuido un poquito con Trump, pero también van como 200,000 por año y al final del día, bueno, y ahí tendremos que entrar, el perfil también ha cambiado, se pone más Perdón complejo. que meta ahí una duda, pero está bien, sí el que hayan endurecido a ICE, ¿no? Esta policía de nombre curiosa y la puerta cerrada, te explicaría por qué se detuvo la mexicana, pero no te explica por qué siguió creciendo la migración hondureña y la migración asiática. Es decir, no alcanza a responder, porque solo la mexicana se detuvo. Bueno, en ese sentido, yo difiero un poco porque realmente no es que se haya detenido la migración mexicana. A lo mejor la tasa de crecimiento sí se ralentizó. Pero si nosotros vemos las cifras, y realmente vemos que se ha estabilizado, o sea, pero no es que realmente haya bajado. Ahora, por otro lado, tenemos dos tipos,
Bueno, tenemos la migración de los recién llegados, que les llevamos la primera generación, es decir, mexicanos que nacen en México y se mueven hacia Estados Unidos, pero tenemos también los mexicanos de segunda generación y hasta tercera y más generación. Entonces, cuando nosotros sumamos todas esas poblaciones, realmente estamos hablando prácticamente de 38.4 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y todos ellos potencialmente envían remesas. A ver, nada más para precisar y no mezclar peras con manzanas. O sea, Juan José lo que decía hace un momento, hablaba de los de primera generación. O sea, 11.2 millones, 12 poco millones. más, 12 millones. 12 millones que son primera generación. ¿No? Exactamente. Tú no hablaste de segunda ni de tercera. Ahora, hay en promedio 11.2 millones de primera generación desde el 2008 a la fecha. Es decir, puede ser que haya habido más migrantes, pero también hay muchos que se han regresado. Entonces, a eso se refiere con que se ha estabilizado. La tasa cero se refiere a que son más migrantes los que regresan de los que se van. O sea, no quiere decir que no haya Sí, migrantes, exacto. sino que como nos regresan Claro, también a muchos, claro. por eso se habla de O una tasa se cero. regresan por pie propio. O- ¿eh? ajá, Porque o unos sea, son las dos. retornados y otros son removidos. La diferencia es que unos lo hacen por motus propio y otros pues los obligan, digamos, ¿no? Janet, a ver, a ti te toca ver eso allá. ¿Tú viste estos picos? O sea, ¿en qué momento llegamos más? ¿En qué momento nos detuvimos? Casi la parte más anecdótica, no te obligo a ver los números, pues. Claro, lo que se observa es, y también concuerdo con él, es que precisamente Con Rodrigo. no lo observamos como que se ha detenido, al contrario, los grupos han cambiado. Ahora van mexicanos documentados que entran con visas temporales, ya sea de trabajo, que son por periodos temporales de que los que van a las islas a trabajar, por ejemplo, sobre todo en las áreas de los estados del norte, así como los que entran con visa de turista y se quedan. Entonces sí hemos visto ese cambio en el perfil del migrante mexicano, pero sí es un poco en desacuerdo con que se ha detenido, porque simplemente la semana pasada tuvimos las estadísticas más recientes de una de las agencias del Departamento de Seguridad Nacional, que es EBP, que es una agencia, el brazo izquierdo, como lo es ICE también, las cuales, pues al contrario, indican un 20% de incremento de admisión de mexicanos que han sido detenidos en la frontera, tanto de menores no acompañados como de familias mixtas, mexicanos que traen a un niño o una niña y que intentan cruzar. Entonces, es 20% comparado con el año fiscal del 2018 y el año fiscal del 2019, que se cerró hace un mes. Entonces, son estadísticas muy importantes que nos dan otra perspectiva en cuestión de admisión de mexicanos. Ahora, déjame cruzo con otro argumento. El gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de modificar el perfil de quienes migraban. Es decir, en efecto, intentaron, si mal no entiendo, frenar, por ejemplo, el perfil del migrante oaxaqueño campesino y sustituirlo por un migrante que a lo mejor llega con visa, pero es que ese ya es clase media, la mitad de la estructura, quizá con estudios de preparatoria, a lo mejor hasta universidad. Es decir, sí fueron priorizando a el migrante que podía aportar por sus estudios, y yo diría hasta por su perfil racial, a lo que ellos estaban aspirando, y reducir la migración de quienes viven y nacieron en los escalones más bajos de la estructura social mexicana. ¿Me equivoco en esto? Bueno, este estereotipo que se tiene de mexicano que trabaja en el campo probablemente era válido a lo mejor hace 40, 50 años, pero al menos desde hace 30 años la población de inmigrantes mexicanos que trabajan en el campo es menos del 6-7%. Y aún así, esa pequeña porcentaje, que son cerca de 500,000, más otros 500,000 que son temporales, que van y vienen, producen cerca del 15-20% de todo el Producto Interno Bruto agrícola de Estados Unidos. Pero gran parte de los migrantes mexicanos no está en el sector de la agricultura, solo 5%. La mayor parte está en el sector servicios. Por ejemplo, los hombres, es muy común, están en el sector de construcción y manufactura. Y mucho tiene que ver también con las redes, porque muchos de los primeros mexicanos que llegaron a poblar, a migrar a Estados Unidos entre la década de los 90 y a principios de este siglo, provenían de la región tradicional. Entonces, dado que las mismas redes hacían que quienes migraran provenían de regiones rurales, tenían cierto perfil, no es que así lo seleccionaban. Dado el fortalecimiento de la frontera y algunos cambios demográficos en México, otras regiones como la región centro, estamos hablando de incluso de el Estado de México, Puebla, la Ciudad de México, la Ciudad de también, México, por ejemplo, ya están migrando allá, ¿no? Para ti, ¿cuáles son las regiones tradicionales? La religión tradicional es toda esta región que
a lo mejor surgió después del programa Bracero, que tuvieron que volverse no documentado. Estás hablando de Jalisco, Zacatecas, Durango, Michoacán, un poco Durango, la parte de Guanajuato, ¿no? Y una nueva región de los nuevos migrantes mexicanos que están llegando a Estados Unidos. Ya estabas hablando de Puebla, de Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Y justo ahí nos preguntamos, ¿por qué si Oaxaca, Guerrero y Chiapas han sido casi siempre los estados más pobres, por qué no fueron los que primero migraron hacia Estados Unidos? ¿Y qué respuesta tiene? Bueno, es difícil saber bien cuál es la respuesta, pero para migrar necesitan algo de dinero y tener redes. Entonces, gran parte de las redes que se tenían estaban en la zona tradicional de expulsión de migrantes. Esta nueva región que surgió fueron también por pequeñas experiencias de alguna persona que se aventó a hacer el viaje y luego creó las redes para que los demás de la región centro migraran hacia allá. Aunque creo que también ahí, digo, nada más para contextualizar en eso, creo que sí hay, de las historias al menos, ¿no? Quizá no en el dato duro, pero sí en la historia, sí escuchas a estos migrantes de primera generación que se fueron sin nada y que llegaron ahí, que han construido, creo, de una forma resiliente lo que hoy muchos tienen, sobre todo los que migraron hace algunos años. Entonces creo que yo ahí diferiría un poco que nada más el que tiene red. Creo que eso sí a lo mejor facilita, y creo que a partir del endurecimiento de las fronteras, para lo que sirve la red, es que antes los migrantes, recordemos, trabajaban allá y se regresaban a México y así iban como en círculo, ¿no? Haciendo este circuito. A partir del 9/11 y de otras cuestiones que suceden en Estados Unidos, se endurece la frontera, se vuelve más complicado pasar y entonces deciden quedarse y mejor ir trayendo a la familia en vez de regresar como lo hacían anteriormente. Entonces creo que han cambiado las dinámicas y en el tema de la migración, el perfil, creo que también tiene que ver la globalización. Al final la migración es un fenómeno mundial que ha ido increciendo, ¿no? Es una cosa, hoy tenemos creo que más de 300 millones de migrantes en el mundo y pues también se han dado ciertas dinámicas, creo, derivadas de incluso estudios, etcétera. México es de Latinoamérica el primer exportador de talento, ¿no? Es decir, tenemos más de 1,5 millones de mexicanos altamente capacitados en el mundo y el principal país de destino es Estados Unidos. Rodrigo decía hace un momento que el siglo XXI va a ser el siglo de las migraciones. A corte y de regreso me ayudan a entender esta declaración, ¿no? Porque en efecto a veces pensamos que todo es nuestro ombligo. Resulta que hay otras partes del cuerpo que también vale la pena observar. Y del cuerpo hablo de la humanidad. Vamos a corte, volvemos. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de migración, hablando de remesas. Y decía Rodrigo Jiménez, al corte anterior, es director de Planeación en Población y Desarrollo de CONAPO, que el siglo XXI es el siglo de las migraciones. Suena como a titular periodístico, pero está dicho por un académico. A ver, ¿qué quiere decir que el siglo XXI será el siglo de las migraciones? Sí, bueno, en realidad podemos verlo históricamente. Los migrantes en todo el mundo han estado incrementándose. Tenemos cifras muy duras aquí en el anuario donde podemos ver cómo se está incrementando. En 1965, en comparación, por ejemplo, ahora con 2017, creció prácticamente en 400% la población migrante en todo el mundo. Entonces, o sea, tenemos cifras que muestran cómo toda la población, tenemos mucha población que está migrando, no solamente en nuestra región, tenemos muchos circuitos migratorios en Asia, con los países árabes, obviamente con Europa, algunos por cuestiones de refugio, solicitantes de asilo, algunos que están en desplazamiento interno primero y después buscan migrar a otros países. Entonces, realmente podemos ver cifras históricas y cada vez se incrementa más la población que migra. Alguien te había dicho que a lo mejor el siglo XVIII, el XIX fue el siglo de las migraciones, ¿no? Y en ese entonces pues había una explicación, ¿no? Europa ya no aguantaba más, necesitaba expulsar a su población, o se iba a guerra incluso, ¿no? A veces cuando las poblaciones no pueden resolver la vida, por la vía de la migración, las presiones las resuelven de otras maneras. ¿Qué está detonándola en el siglo XXI? Otra vez, los países no pueden más con el tamaño de la población que tienen. ¿Son los mercados globales? Sí, ¿Son las guerras? ¿Son la insatisfacción? ¿Son las guerras religiosas? O sea, ¿qué te explica? Sí, hay muchas explicaciones en realidad. Hay unas cuestiones que tienen que ver con las dinámicas demográficas. Hay países que están muy envejecidos y que necesitan mano de obra.
Entonces, por otro lado, hay países que tienen demografía con población joven y que tienen también, coincidentemente, necesidad de que manden la gente que está en edad laboral no tiene trabajo, entonces necesita buscar trabajo y se mueve a donde encuentra el trabajo. Entonces, estamos realmente en un mercado mundial. Ya se comentó que estamos globalizando, estamos en un mundo globalizado y eso provoca justamente que se empiecen a dar muchas migraciones. ¿La demanda de trabajadores sería el centro? Sí, y también estamos ante nuevas modalidades que tienen que ver con la movilidad. Antes era más complejo moverse, ahora es mucho más sencillo. Hay algunos bloques, por ejemplo, en términos administrativos, bloqueos me refiero, pero al mismo tiempo se buscan las maneras de poderse seguir moviendo entre diferentes países. Lo vemos muy claramente, por ejemplo, hay países de Asia, de África, que llegan a algún país de América donde tienen algún convenio para poder llegar sin ningún tipo de visado, y a partir de ahí se hacen pues ahora sí que la caminata para llegar al sueño americano. Tenemos un crecimiento, se mencionaba ya, de la migración latinoamericana, pero sobre todo centroamericana. Y cuando digo latinoamericana es que pienso en Venezuela, ¿no? Hay una migración, por cierto, colombiana importante, reciente en nuestro país, pero hay una migración haitiana muy grande y hay una migración hondureña y salvadoreña que en efecto está pasando por México con ganas de llegar a los Estados Unidos. A ver, de esa migración concretamente, que a veces pareciera ser la única que nos preocupa a los mexicanos, ¿qué podemos decir? ¿Cómo la podemos explicar? ¿Cuáles las tendencias que podemos más o menos definir? Bueno, yo quisiera agregar que en la cuestión de lo que es Honduras, Guatemala y El Salvador, definitivamente lo ha detonado los altos índices de violencia combinados con los altos índices de corrupción. Tenemos a Honduras, que es un país que está en total desacuerdo con su gobierno, que hubo una reelección, que el mismo pueblo lo indica, que fue pues totalmente violatoria de los derechos y totalmente inconstitucional. Y esta crisis empezó desde el 2010, esta crisis humanitaria en Centroamérica, que ha detonado que más de 50,000 y 60,000 menores vengan sin ningún adulto y recorran todos los países para llegar a Estados Unidos, y también madres solteras que están pues sufriendo altos índices de corrupción, de las amenazas, de la llamada renta. Entonces son diferentes factores que pues ahora sí que detonado esta crisis, que no tienen más que salir, ¿verdad? Son historias muy fuertes de personas que no es por la cuestión económica, de irme a trabajar a un restaurante o irme a trabajar a un hotel, es porque ya me mataron a mi esposo, asesinaron a mi madre. Son historias muy fuertes que pasan en la vida cotidiana y pues desafortunadamente ningún país vecino los puede acoger y tienen que emigrar a Estados Unidos porque consideran que es lo más seguro, que es lo que hemos visto, observado en los últimos años, sobre todo con Centroamérica. Justo lo que te quería comentar, dado la coyuntura reciente que tiene México y la problemática de toda esta migración centroamericana y las cuestiones de violaciones de derechos humanos que han tenido, esta edición especial del anuario como que se centra mucho en sacar muchas cifras sobre la migración y remesas de Centroamérica. Te doy, por ejemplo, unos datos. Para Guatemala, los migrantes representan el 7% de su población, pero las remesas representan 12% de su PIB. Para El Salvador, representa 25% de su población los migrantes y reciben 22% de su PIB por concepto de remesas. Y para Honduras representan la migración 8% de su población y 20% de las remesas. Son países totalmente dependientes de las remesas. Y otro dato que viene relevante aquí. ¿México, ¿cuánto que cuesta? es el 2.8? México es alrededor de 2.8% de dependencia. ¿Cuánto cuesta el ¿Qué sueño porcentaje americano? de la población mexicana es y qué porcentaje del PIB? Las remesas para México representa cerca de 2.7, 2.8% del PIB. Que son 27,000, 28,000 millones de 26 dólares. mil millones de más dólares para este año es lo que... 30,000. Y justo hasta quería comentar un dato adicional. o sea, 11 millones de personas nos mandan 27,000 millones de dólares, más o menos. 36 mil millones de dólares. Que yo creo que quienes mandan remesas, digo, a diferencia de lo que decía al principio, yo sí creo que son los de primera generación, no los de segunda y tercera. Y ahí está también parte de lo que creo que se tendría que hacer como estrategia.
digamos. Es decir, los de primera, muchos de ellos se fueron con ese propósito también de poder mandar un recurso a su familia, a los que se quedan de este lado, pero creo que sí se tiene que hacer alguna estrategia porque muchas veces los de segunda y tercera pues ya no están tan apegados con este lado. Sí, creo que ya es como un tercer país, es decir, hay una, y eso también parte de lo que hablamos hace rato de la migración, cuando mencionó Rodrigo ahorita de que hay esta globalización, pero además de la globalización, creo que hay esta binacionalidad, que no solo se da entre México y Estados Unidos, también se da entre Francia y África, entre varios países, en donde como ya migraron sus padres, los de segunda y tercera son, porque no son ni mexicanos ni estadounidenses, creo que sí es una cosa realmente de sincretismo de ambas culturas y eso Ahora, también. sí, déjame reservar el tema, en efecto, de qué hacer o cómo tratar las remesas, nada más para cerrar ahora el tema de las remesas. Es decir, creo que ya nos introdujo con usted al segundo asunto que teníamos que revisar, y es, las remesas crecen. ¿Por qué están creciendo? ¿Porque son más ricos nuestros migrantes allá? ¿Porque traen miedo de que allá les quiten el dinero? ¿Porque les brincó mayor amor recientemente por su mamá? O sea, ¿cuál es la razón por la que está creciendo esa cifra? Sí, yo difiero un poquito de UNICEF y responde un poco la primera pregunta que hacías. ¿Por qué están creciendo las remesas cuando la población migrante está estancada, digámoslo así? Y yo creo que una explicación puede ser precisamente que los de segunda generación, al menos ellos, obviamente los de primera generación, sí envían remesas, porque si nosotros nos fijamos solamente en primera generación, pues está estancada la cifra en alrededor de 12 millones, pero si ya le sumamos a la segunda generación, prácticamente se duplica esa población. Y por otro lado tenemos un efecto que se llama ímpetu, que es como la inercia. Entonces eso nos puede explicar por qué sigue llegando más dinero, aunque ya no esté conectado el ventilador, pero sigue girando y sigue aventando aire. Yo sí creo que es el miedo, la verdad. Yo de lo que he visto, las historias que he escuchado, es el miedo, porque también muchos mandan de por si me deportan, pues ya tengo un dinero allá, que no necesariamente acá se lo guardan en el colchón por si llega, ¿no? Eso también habría que platicar sobre que es un tema que se gasta. Me Pero da al miedo final que sí, me deporten y entonces mando más dinero. uso México como colchón, pues. Incluso hubo durante el primer año de Trump, los primeros meses, y me tocó a mí personalmente, había algunas revisiones que hacían en los aviones para ver cuánto dinero traías, porque muchos empezaron a llevarse grandes cantidades de dinero en el avión, y los que podían hasta viajar. Entonces, creo que hay varias explicaciones, pero sí una fundamental, a mí me parece que es el riesgo a ser deportado, ¿no? ¿Qué más? Esa es una. Comparto eso absolutamente. Es el miedo. Las personas, desde que entró Trump, ya están con el temor, me pueden deportar mañana. Salgo a mi casa a trabajar, no sé si voy a regresar esa misma noche. Voy a dejar a mis hijos a la escuela, no sé si en el trayecto ahí me va a detener un oficial de ICE por pasarme un alto y ya soy en peligro de deportación por las mismas condiciones que el propio gobierno ha detonado en contra de la comunidad migrante. Y es un miedo terrible en las comunidades, sobre todo las comunidades que están más vulnerables, donde no tienen acceso tanto a representación legal, donde no hay consulados cercanos. Definitivamente es el miedo y el querer proteger esos pues ahora al final de cuentas ese patrimonio que han venido construyendo en los últimos años. Hay muchos de ellos pues que son dueños de negocios, tienen patrimonio, tienen casas. Algunos de ellos se apresionan y venden casas con tal de pues tratar de salvar ese patrimonio que tienen. A ver, Rodrigo José, para terminar la idea, coincido en parte que puede ser el miedo, pero yo creo que sin duda la variable principal que explica las remesas es la actividad económica en Estados Unidos y es los buenos empleos que tienen los migrantes mexicanos ahorita, que han ido mejorando. Por ejemplo, la tasa de desempleo de los migrantes mexicanos es de 3.2% y a nivel nacional es de 3.9% en Estados Unidos. Los migrantes mexicanos les está yendo, al menos en los últimos 3 años, mucho mejor en promedio que a la población de Estados Unidos. A ver, por la curva vital, que es lo que justamente quería tratar, se fueron cuando tenían 20 años en el 96, 97, este es el grueso. Pues hoy ya ni siquiera tienen que gastar mucho en los hijos, ya los educaron, a lo mejor ya pagaron el college. Es decir, ya ahorita están en esta curva de la vida donde probablemente los ingresos son mayores que los egresos. Es el mejor momento para ahorrar. Les pregunto si puede ser también la movilidad social dentro de Estados Unidos lo que explicaría este dinero. Es una buena hipótesis. Mira, yo sí estoy de acuerdo en que puede haber historias de gente que tiene miedo. Seguro que lo hay. Sabemos que la administración de Trump ha sido muy agresiva, sobre todo en los medios y la gente efectivamente tiene miedo, pero yo pensaría que realmente es más cuestión anecdótica, porque por ejemplo tenemos aquí cifras donde podemos ver que el 66.6% de los hogares que recibieron remesas
utilizaron ese dinero para el gasto de alimentos. Entonces, estamos prácticamente hablando que las remesas que se mandan a México son prácticamente para cubrir necesidades básicas. Entonces, esta idea de que están ahorrando dinero, o al menos las cifras en global no lo pueden O justificar. sea, no es para el colchón, sino No. para pagar la comida, el Sí. vestido de la familia. A ver, vamos hacia allá. Regiones beneficiadas. O sea, hablaba José de las regiones tradicionales y ahora hay nuevas regiones que se incorporan. Y si ven esos flujos de remesa, ¿a dónde está cayendo ese dinero? Bueno, las estadísticas indican que los principales estados receptores de remesas son, sin duda, los principales estados expulsores de migrantes. Ok. Estamos hablando que son Michoacán, Jalisco, Guanajuato, los que más reciben remesas. Zacatecas. Otros estados más importantes son Estado de México, Guerrero, Oaxaca, ¿no?, que reciben remesas. Como porcentaje de su Producto Interno Bruto, o sea, como su dependencia, Michoacán, Zacatecas, Guerrero. ¿Me puedes dar el representan PIB de Michoacán? ¿Cuánto representan las remesas? 10%, 10% del PIB se produce en Estados Unidos. Si mañana si das esa llave, Michoacán revienta. Al menos el 10%, depende del 10% de... Es el primer lugar, Michoacán. La mayoría de las remesas, el 44.4%, llegaron a localidades con menos de 2.500 habitantes. Estamos hablando que casi la mitad de las remesas llegan a comunidades rurales, donde además el 66% se invierte entonces para pagar servicios básicos, Ya comida, me confundí vestido. con un argumento que me da Juan José hace rato. Dijo que era muy baja la migración de poblaciones rurales que se fueron y la mayor parte de las remesas están regresando a poblaciones rurales de menos de 2.000 habitantes. Hay una confusión que no... Ya me brincó, Juan. No, digamos, gran parte de la nueva migración reciente, como de los últimos 15 años, ya no sale de la comunidad rural. Más bien, gran parte de la... Pero ¿cómo te explicas esta cifra? ¿Quiere decir que es la Son los que antigua migraron antes. población la que está mandando remesas? Primera, la segunda generación. La población que migró de zonas rurales no se dedica al sector agrícola en Estados Unidos, se dedica al sector servicio. O sea, Allá, pero no quiere decir que de acá no salieron. Y es algo muy curioso. Aquí trabajaban en el campo. Cuando migraron a Estados Unidos, trabajan en el sector de la construcción, servicios, tienen una tienda. Y aquellos que fueron deportados y regresaron, no aplican ese conocimiento, regresan Sí, a trabajar es un problema. al campo. Ahora sí, Eunice, pues hace un momento puso el tema. ¿Hay forma de utilizar el verbo usar de manera racional, para todas las partes, no digo manipular, usar de manera racional esas remesas para la economía, para la sociedad, para la familia mexicana? Hemos tenido una política, habrá otras políticas de otros países que podríamos copiar, porque a ver, si va a ser una fuente tan importante en los próximos años, pues más valdría saber qué queremos hacer con ese dinero y que no sea aleatorio como acabe invirtiéndose. Me voy a corte y entramos de lleno como al futuro de las remesas y su uso racional por parte de quienes las envían y quienes las reciben. Bueno, estamos de vuelta en Espiral hablando de migración y remesas. Déjenme traerles un ejemplo. Hacia el año 2000 se abrieron muchos archivos que estaban clausurados para el ojo público en España y en Italia. Eran documentos gubernamentales que se habían generado poco después de la guerra. Y ahí claramente se ve que tanto España como Italia decidieron fomentar la salida de su población más joven. No la podían contener, no tenían empleo para ellos y se dieron cuenta de que en efecto tenían que irse, ganar dinero y enviarlo. Y la verdad es que hay inversiones inmobiliarias muy importantes que se generaron, fondos de pensiones, fondos de inversión que se generaron con esas remesas. A mí me parece que esa previsión de España e Italia podría incluso explicar buena parte del boom que vivieron los años posteriores. Y yo siempre me he preguntado si México en algún momento calculó que no iba a poder tener a toda su población joven en este país, que sí iba a dar la diáspora, que esa diáspora iba a crecer, iba a mandar dinero y que valía la pena fijar políticas para orientar racionalmente esos recursos. Ahí les ruego sus reflexiones, si quieren, de manera comparada entre países y desde luego a propósito de México. Bueno, yo creo que en realidad el caso mexicano no creo que haya sido planeado. Realmente me baso en que los recursos para migrar de la gente fueron propios. Realmente
Sí hubo algunos programas, obviamente, como Bracero, pero realmente era por interés de Estados Unidos, que necesitaba mano de obra para el campo. Pero fuera de esos programas, tenemos algunas experiencias también con Canadá, pero fuera de ello, que es el grueso realmente de la migración mexicana, realmente se dio sin ninguna planeación, sin ningún contexto, al menos por parte del Estado. Entonces yo no creo que haya sido algo planeado, pero sí el contexto de la cuestión estructural de México fue orillando poco a poco a que la gente fuera buscando oportunidades y se fuera movilizando. Básicamente, cuando hablamos de migración internacional, nos estamos refiriendo a Estados Unidos. Entonces, yo sinceramente no creo que haya habido una cuestión estatal. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Precisamente como no fue algo planeado, no ha habido grandes programas. O sea, ya se conoce estos programas de 3x1, pero se han quitado. Realmente no se ha tratado como de ir fomentando y ir direccionando estas remesas para poder tener entonces inversiones a largo plazo. Y ya lo comentaba Juan también, que realmente la gente cuando regresa a trabajar a México, porque se decidió retornar o lo removieron a la fuerza, regresa a trabajar en otro tipo de actividades y ese capital humano que desarrolló estando en Estados Unidos realmente no lo implementa aquí en México. Janet. La falta de programas, creo que no existía la estructura. El gobierno nunca estuvo involucrado en esa planeación de, bueno, ¿qué va a pasar cuando esos migrantes empiecen a generar dinero y pues sea tiempo de regresar ese dinero de vuelta a casa? Sí coincido con la información de que efectivamente viene de pueblos pequeños, de los que salen y regresan ese dinero al final de cuentas a sus familias. El migrante en Estados Unidos lo que quiere hacer es trabajar para ayudar, para mínimo solventar gastos de casa de su familia que dejó atrás, como primera parte. Como segunda parte, eventualmente ayudar en cuestiones académicas a los hijos que dejó atrás para apoyarles en sus escuelas. Entonces considero que fue falta de planeación, considero que debe de haber programas que impulsen y que pues, enfoquen un poco mejor esta cuestión de las remesas y pues esperemos que eso pues, suceda pronto, porque el incremento, vemos las cifras más precisas de los años más recientes y pues el incremento está ahí. Ahora sí, Eunice, tú hiciste la división entre primera, segunda, tercera generación, ahí es donde está la clave, decías tú. Sí, yo creo que ahí hay una clave importante, digo, a pesar de lo que dice Rodrigo, yo sí creo, y aparte lo vi, digo, a mí me tocó trabajar mucho con esos jóvenes de manera muy cercana, y sí hay un vínculo con México, pero creo que tendremos que ir más allá del amor. Es decir, con la primera generación sí confiamos mucho en el amor que le tienen a sus parientes que dejaron, etcétera, y yo creo que parte de estos programas que ha faltado, y se han hecho algunos pilotos, sí se han hecho pilotos para tratar de usar las remesas de manera productiva, pero no solamente tiene que ser una visión integral, es decir, por un lado, ¿cómo hacemos que el migrante, o más bien el familiar del migrante quiere invertir eso en algo cuando lo usa en cuestiones muy básicas que aquí se mencionaban? Entonces, en los pilotos que se hicieron, pues lo que se hacía es que, por ejemplo, Nafin les diera un crédito, si ellos decidían meterle 100,000 pesos de su remesa, pues entonces Nafin te daba tanto. Y en esquemas de capacitación y pequeños proyectos productivos. Eso se pudiera hacer también en escala. En algún momento se intentó también en Guerrero, por ejemplo, con mexicanos que ya tenían bastantes recursos en Estados Unidos, generar la industria del coco, por ejemplo, que hay todo un tema porque no está tan desarrollada como creemos, en fin, entonces se generó un parque agroindustrial de coco cerca de unas de las zonas, ahí cerca de Zihuatanejo, donde también el gobierno le metía una parte desde la Secretaría de Economía, la otra parte la metían los migrantes y entonces vas generando, también incluyes a terceros en estas cadenas de valor. Entonces yo creo que incluso el 3x1, que está ahorita ahí medio desaparecido, y que creo que ya había que refrescarlo, pues, pero yo lo hubiera refrescado más hacia un lado productivo, no, porque también nace el 3x1 un poco con la parte sentimental, entonces de pronto también había proyectos para construir la iglesia del pueblo, para hacer cosas más quizá sentimentales, simbólicas. Creo que hacia donde tendrían que ir estos proyectos o programas es hacia una visión productiva en donde sí, ahí sí el de segunda generación, pues probablemente quiere invertir para tener algo también de este lado. Y no solamente decía, es la parte también económica, creo que proyectos, incluso hace poquito el Instituto de los Mexicanos Exterior, ya con este gobierno, trajo a varios de los jóvenes de segunda generación y fue muy interesante porque también empiezan a involucrarse desde la parte más cultural, sentimental, de arraigo, y creo que las dos cosas combinadas pudieran hacer que incluso esas remesas aumentaran y tuvieran una visión pues más estratégica, ¿no? Y complementando lo que dice Eunice, no es nada más el gobierno, sino también la sociedad civil, las organizaciones y el sector privado, justamente también viendo esa necesidad
de que es muy importante fomentar este posible uso productivo de la remesa, también tiene diferentes programas, ¿no? Por ejemplo, si a una persona que recibía remesas de manera mensual, pues ya era un comprobante de ingresos para poder algún crédito, para pedir alguna tarjeta de crédito, o incluso si aquellos que ya les llegaba el dinero y no lo retiraban y lo metían en un fondo de ahorro, algunas instituciones privadas o sociedad civil les daban un match para que pudieran aumentar su capital que tenía. Es decir, yo creo que con los esfuerzos conjuntos de diferentes instituciones, como que nos damos cuenta que sí es importante buscar un uso productivo y fomentar esta inclusión financiera de aquellos que reciben remesas. Bueno, voy a cerrar el programa y no quiero dejar de hacerlo con una reflexión que ahora abarca el tema de la política. Si algo es rematadamente injusto, es que hay una población que está aportando, ¿cuánto dijiste tú? ¿38 mil millones de dólares? 36 mil millones de dólares lo que estimamos este año. Dineral, ¿no? Y sin embargo, pues tienen derecho a votar, pero no tienen derecho a ser votados. Y quizá una de las grandes apuestas sea en efecto que esa población nuestra tenga representación en el Congreso mexicano. Muchas veces se ha hablado, por ejemplo, de que pasemos de 5 a 6 circunscripciones para que haya diputados, incluso hasta senadores, que representen a esa población. Porque eso sí genera vínculos. O sea, no solamente es pues todo de allá para acá, ¿no? Ahí nos mandan 30 y tantos mil millones de dólares, pero de este lado realmente ni defendemos sus intereses, ni los procuramos, ni los cuidamos. Y ahora nos acordamos un poco más porque están mandando dinero. Y hay una descompensación política que yo pregunto si no tendríamos que estar atendiendo y si eso podría modificar la relación. Sí, bueno, existe una experiencia de un diputado local de Chiapas que es migrante, vive allá en Estados Unidos y viene a México y sesiona y todo. O sea, sí existe. Ahora, uno de 500, sí existe. Hay varios, un par. Hoy tú estuvimos con uno en la mañana. Sí, entonces digo, son casos a lo mejor más anecdóticos, de acuerdo, pero bueno, el camino creo que está abierto, ¿no? Pues ha sido una discusión difícil, incluso el INE, ha habido una discusión en el INE porque ha habido grupos de migrantes que han estado pugnando porque justamente tengan esa representatividad y aún no se logra, ¿eh? O sea, ya como un tema ya es, digamos, no tan anecdótico, sino... Porque es una relación hipócrita. Pues sí. Los queremos lejos, pero que nos manden mucho dinero. No hay en realidad de este lado. O sea, tú decías hace un momento, habría que hacer algo para que nos manden su dinero, pero sí hay una cosa como muy hipócrita, donde ya se fueron, todavía hace algunos años decían, bola de traidores, pues qué bueno que manden dinero, pero tenemos una relación no resuelta con la diáspora. O sea, si tú ves a otros países en diáspora, su relación con su diáspora es mucho más honesta, mucho más próxima, mucho más humana. También más estratégica. Y yo creo que algo ahí tú iniciaste también este diálogo hablándonos pues una parte del racismo, ¿no? De cómo esto también, o sea, creo que ahí también hay un punto, o sea, cuando vienen, incluso varios de los Dreamers que visitaron México, fueron conmigo a varias estaciones de radio, tele, no sabes los mensajes que ponían la gente. Pues esos cuates ni siquiera hablan bien español, ¿qué quieren aquí? No sé qué. Entonces creo que sí ese es un tema muy delicado con los centroamericanos, con los mexicanos que retornan, en fin, con la migración. Creo que tenemos que hacer campañas más inteligentes, más estratégicas, que realmente logren conectar con lo que conectan los miedos. Por ejemplo, el éxito de Trump es que conecta con el miedo de las personas y por eso logra incidir. Entonces creo que ahí sí tenemos que ser mucho más creativos con estos datos duros, pero cómo le damos pues cierto dinamismo para que la gente vea, oye, esto me conviene también. Y a partir de ahí, pues la política, la economía, varias estrategias paralelas que creo que podrían fortalecer pues el vínculo de allá para acá y de aquí para acá. A ver, José, somos un país racista. Yo creo que uno de los problemas que tiene México es que a lo largo de casi más de 100 años, 200 años de vida independiente, se separó de España, entonces veía como al enemigo fuera, pero también fue un país que no se pobló mucho de migrantes, es decir, no llegaron mucha población migrante. Si lo vemos, por ejemplo, en comparación, México tiene 10% de su población como migrantes, es decir, cerca de 12 millones aproximadamente. Pero de los que no nacieron en México, tenemos cerca de 1 millón, y de ese millón, 600,000 son hijos de migrantes mexicanos. Sí. Estamos hablando que personas que son de otros países, estamos hablando de 300,000, 400,000 máximo. Sí. Es decir, yo creo que la falta de contacto y con otras culturas es lo que genera como ese miedo a lo desconocido. Pero a ver, hemos sido xenófobos con la migración china.
No podemos negar lo que hicimos en Sonora, Sinaloa, ¿no? Fueron actos repudiables en Torreón. Somos también bastante duros con la población judía, ¿no? O sea, sí hay permanentemente un discurso antijudío que no se detiene. Somos furibundos con la migración centroamericana, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. Nos caen bien los argentinos, pero no nos sentimos tan cómodos con los venezolanos, ¿no? Nos caen bien los estadounidenses, pero que sean ustedes buena onza. Es decir, hay una cosa, tienes razón, que a lo mejor no ha habido tal densidad que nos haya arrojado una mejor... Pero sí nos hemos construido como refractarios a la migración de otros países. Ahí me gustaría poner el tema de Tijuana. Tijuana es una ciudad pues relativamente nueva, no tendrá más de 100 años como ciudad grande, y aún así es un crisol donde convergen muchas culturas, muchas nacionalidades. Ahí hay una buena comunidad haitiana que ha sido bastante bien recibida. Precisamente el lunes estábamos en un congreso allá en Tijuana y nos estaban platicando todo esto. Entonces creo que pues es como poner el contraejemplo, porque Tijuana es una ciudad donde los haitianos fueron bien recibidos, a lo mejor no en un primer momento, pero con el tiempo los empezaron a recibir y forman parte ya de la comunidad y se integraron plenamente. Y ahí hay muchísima población pues de toda Centroamérica, porque son justamente los migrantes que están tratando de pasar en algún momento a Estados Unidos y conviven bastante bien. Y creo que es un buen ejemplo donde... Pues, la Ciudad de tenemos el México dio la contraejemplo. impresión de que también es bastante tolerante, sobre todo algunas de sus colonias con la migración. Yo creo que incluso Tijuana, o sea, el temor es cuando los ves en masa, esa es la verdad, porque la verdad los haitianos llegaron primero que las caravanas, sí, entonces todavía hubo una cara amable de la gente en poderlos integrar con sus retos, pero creo que todavía fue un momento distinto. Cuando empiezan a llegar más y más con esta visibilidad mediática que además eran las caravanas, yo sí creo que se dio más fuerte el racismo, e incluso en Tijuana vimos manifestaciones importantes de la gente en contra de ayudar o de beneficiar a estas poblaciones. Sí, claro. Solamente tú nos podrías responder esta pregunta. ¿Tú viste nacer el fenómeno Trump? O sea, ¿cómo de la nada un discurso antimigrante pegó muy bien en el Tea Party, luego se retoma y se remonta con Trump, y hoy nos encontramos un discurso que políticamente deja réditos y deja votos? ¿Tú verías en México la posibilidad de que aquí surgiera una figura similar, que hiciera política electoral a partir de estos miedos y este rechazo por el otro? Bueno, es difícil. Lo que sí se observa es que definitivamente a raíz de toda esta nueva política en contra del mexicano, simplemente lo vimos en estadísticas, como los crímenes de odio contra el mexicano en Estados Unidos incrementaron en récords históricos que nunca se habían observado, precisamente derivado de eso. Y también considero que el migrante mexicano sí se siente discriminado por el mismo mexicano. Yo no considero que México necesite tener diversidad, o si por el pasado no hubo alguna inmigración de otros países. Yo no considero que esa sea excusa para que el mismo mexicano discrimine al otro mexicano. Yo considero que los migrantes definitivamente sí se sienten discriminados, sobre todo aquellos que regresan a México y por cierta edad ya no pueden obtener un empleo, son discriminados no nada más por la edad, sino porque a lo mejor hablan más inglés que español. Definitivamente se les cierran las puertas y es un sentido generalizado en la comunidad migrante en Estados Unidos. Estamos ante retos muy importantes. Vamos a cerrar el programa con conclusiones. Tiene cada uno 30 segundos, quizá un poquito más, para cerrar esta conversación. Y un poco la pregunta es, pues, ¿qué les despierta este anuario a 7 años de estarse celebrando? José, si quieres empezamos contigo. Yo creo que lo que me despierta después de 7 años de hacer esto es que la migración es algo dinámico. Lo que hicimos hace 7 años difiere mucho de lo que estamos haciendo actualmente en este anuario, y tratamos siempre de estar un paso más adelante para poder prever cuáles son los futuros movimientos o avances que puede haber en el tema de migración y remesa, pero como que la realidad siempre nos gana, ¿no? Siempre estamos un paso detrás para perseguir esto, y bueno, lo que nos toca a nosotros es, no los podemos adelantar, pero vamos a seguirlo y vamos a documentarlo para tener información al respecto. Rodrigo. Sí, yo también aprovecho este tiempo para retomar esta misma idea. Este anuario de migración y remesas es una obra conjunta entre el Banco BBVA y CONAPO, que representa a la Secretaría de Gobernación.
Entonces eso le da mucha validez a este trabajo porque se siente respaldado por ambas instituciones, una representando al gobierno, otra representando a la iniciativa privada. Entonces me parece que es un compendio que trae información de muchas fuentes de información distintas y tiene una ventaja muy importante. Cuando uno lo consulta de manera electrónica, hay un hipervínculo, uno le pica el hipervínculo y lo lleva a los datos y te aparece ya toda la información de todas esas gráficas que estás viendo. Muchas gracias, Rodrigo. Janet, conclusiones. Definitivamente un reporte muy, muy interesante, unas cifras que son muy precisas y nos van a ayudar a comprender lo que viene, no nada más en los próximos años, pero como no nada más el incremento de remesas, pero de inmigración que va a impactar a México, incluyendo con otras políticas como Permanece en México, pero es muy interesante. Eunice, cierras tú. Yo creo que este anuario, desde que se produce, ha sido un insumo muy importante para todos los que trabajamos en este tema. Realmente creo que hay pocos documentos con tantos datos juntos. Siempre que necesitamos un dato, acudimos al anuario, podemos ver todos los artículos de académicos, pero también en la parte práctica nos ha servido mucho para atender los fenómenos migratorios. Entonces yo felicito mucho, la verdad, este esfuerzo y espero que se siga haciendo. Y por el otro lado, creo que para concluir con algo muy sencillo, hoy nos muestra este anuario a través de sus datos, de sus gráficas, infografías, que además es muy, muy fácil de revisar, nos muestra las tendencias que vemos y los cambios en el fenómeno migratorio. Como México, y con dos cosas cierro, cada vez es un país en donde, a pesar de que es un país de expulsión, recepción, tránsito y retorno, cada vez más estas dos figuras, es decir, la recepción y el retorno, se van haciendo más agudas en México. Los que transitaban ahora se quedan y los que se fueron ahora regresan. Y creo que eso tiene un reto importante en la política migratoria de nuestro país. Pues el siglo XXI es una página nueva en la historia de las migraciones en nuestro país. Les agradezco muchísimo, la verdad, todo lo que pusieron aquí como argumentos, como reflexiones, como hipótesis en la conversación. Nos ayuda a entender mejor este país y este mundo, donde estamos, un mundo, decían ustedes, marcado por el fenómeno migratorio. Nos vamos. Próximo jueves, 11 de la noche, Canal 11. No sabe cuánto le agradezco que todas las semanas nos permita entrar a su hogar.